Bienvenidos una vez más a su programa de Más Allá de los Likes, y el día de hoy quiero conversarles de algo que sé que les va a volar la cabeza. Y hay un término que se repite muchísimo cuando queremos involucrarnos en este tema de las redes sociales, y es la estrategia de marketing. Pero no se asustan, que aquí viene lo bueno. La estrategia, yo sé que suena algo así como una técnica ancestral de guerra que tenemos que aplicar, o cuando nos ponemos a pensar lo relacionamos también con el ajedrez, con las técnicas que debemos aplicar. Bueno, no está muy alejado de la realidad, sin embargo, créanme que es mucho más fácil que eso. Hoy les voy a hablar de analogías y de técnicas que me ayudaron a mí a entender cómo podemos crear esta estrategia de marketing para realmente tener éxito en todo lo que hagamos, no solamente a nivel de redes sociales, sino de la promoción de nuestro negocio o de lo que queramos llevar tácitamente a través de estas plataformas. Y empiezo con esto. Fíjense, en una de esas lecturas que uno se consigue en el camino, me tocó leer hace muchos años, estoy hablando que, no sé, de repente cuando tenía como 19, 20 años, uno de los libros que me puso papá sobre la mesa se llamaba El Sun Tzu, El arte de la guerra. Y me acuerdo claro en aquel momento que mi padre me dice, necesito que te leas este libro, ya estás en edad de entender ciertas cosas que vas a encontrar allí y que te van a servir para todo en tu vida diaria. Una adolescente, bueno, ya tenía 18 años, ya estaba en la universidad, digamos que en aquel momento de rebeldía mental no entendía mucho lo que él quería decirme. Lo leí, entendí ciertas cosas, pero adaptadas a ese momento que estaba viviendo. Pero hoy en día me tocó volverlo a leer hace como 4 o 5 años y entendí cómo nosotros podemos, o cómo puedo yo de manera muy explícita hablarles en relación a este libro y que puedan ustedes entender cómo se crea una estrategia de marketing digital. Miren, este libro empieza o parte de que era un guerrero asiático, no me acuerdo, pero lo leí hace muchos años exactamente de qué parte, no sé si era samurái o era, yo sé que era un guerrero de Asia, por eso se llama el Sun Tzu, que le tocó, le asignaron, era muy bueno, siempre ganaba las batallas, era extremadamente extraordinario en esa área, y le asignaron la tarea de ganar, o sea, tenía que defender una guerra civil que se estaba generando en aquel momento contra un ejército enorme. Y lo primero que hacen es decirle, bueno, ya venían de guerras, en aquella época en el continente asiático se estaban gestando demasiadas guerras, y lo primero que hace la persona, el capitán, no conozco los rasgos de la milicia, pero recuerdo que el libro decía como que la persona que le indicó que tenía que pelear, le dice, bueno, esto es lo que tengo para ti, estas son las armas que tienes, este es el ejército que te puedo dar, ve cómo haces, pero esta guerra la tenemos que ganar. Él, quien tenía un historial intachable, dice, bueno, ok, yo vengo de ganar múltiples guerras y no puedo, o sea, como que en su honor, porque ellos son mucho al honor y a lo que representan como guerreros. Y dice, pero al investigar, fíjense aquí, el primer punto que él hizo fue investigar contra quién se estaba enfrentando con las limitaciones de aquel momento, pero identificó varias cosas. Uno, el ejército era enorme con el que tenía que pelear. Los llevaba al doble en militares. Lo segundo es que tenían armas muy modernas para aquella época. Y lo tercero es que era un ejército extremadamente sanguinario y tenían técnicas de defensa muy, muy desarrolladas. Sin embargo, o digamos, mientras tanto, lo que él tenía en sus manos era un ejército que venía de pelear múltiples guerras, por lo cual estaba demasiado cansado. Tenía armas que le podían dar en aquel momento y tenía menos de la mitad en número de hombres de aquel ejército. Y fíjense que aún así, él dice, bueno, ya yo sé que de primera mano, guerra, enfrentamiento, hombre con hombre, yo no voy a ganar porque tengo todas las de perder. Y fue cuando él empezó a maquinar un plan increíble y sale la famosa frase que dice,
Una guerra bien ganada es aquella que se obtiene sin haber peleado. ¿Y porque esta frase, yo sé que ustedes la deben haber escuchado muchísimo y a lo mejor no entienden un poco el contexto donde la quiero aplicar acá, pero fíjense que él entendió, uno, que no podía enfrentarse, que iba a perder. Y segundo, que al conocer a su oponente podía identificar sus puntos de dolor o sus puntos de quiebre. Y él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a idear una estrategia que voy a empezar a atacar ese ejército en situaciones donde ellos estén netamente, que no estén alerta, que estén desprevenidos. Y él empezó a llegar al campamento donde ellos se encontraban y les robaban la comida. Entonces empezó a debilitarlos porque en aquel momento los militares no tenían que comer y obviamente perdían fuerza, muchos se desnutrían, les robaba el agua, los atacaba mientras estaban dormidos, empezaban a hacer que se enfermaran, que tenían heridas. Entonces empezó a atacarlos sin enfrentarse directamente. Y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan cómo esto parte o se adapta un poco a lo que estamos hablando de la estrategia de marketing digital. Fíjense, ¿qué fue lo primero que él hizo? Él identificó contra quién iba a pelear. Nosotros cuando vamos a hablar de estrategias de marketing digital, tenemos que definir 3 cosas fundamentales. La primera, que yo sé que lo deben haber oído muchísimo, pero yo hoy quiero como explicárselos de una manera muy fácil para que ustedes puedan empezar a aplicarla y se van a dar cuenta que los cambios que van a obtener en las redes sociales van a ser increíbles y no solamente en las redes sociales, sino a nivel de toda la publicidad que ustedes implementen para su negocio. O sea, lo primero es saber a quién le vamos a hablar, saber quién va a ser nuestro comprador o nuestra buyer persona, como le dicen. Él investigó contra quién iba a pelear. De esa misma forma ustedes tienen que investigar quién está interesado en su producto. Y cuando hablamos de esto, me han llegado muchas preguntas que dicen, sí, pero es que no sé por dónde empezar, no sé en dónde meterme, ¿cómo hago? Yo no le puedo leer la mente a la gente. Es que no se trata de leerle la mente, se trata de entender qué es lo que quieren esas personas que necesitan tu producto. Si tú creaste una empresa, no sé, vamos a poner que vendes champú para damas, para cuidado de cabello X, de rubios específicamente. Tú identificaste una necesidad por la cual empezaste a vender ese producto. Si tú te diste cuenta que muchas personas sufrían porque su cabello rubio no estaba bien tratado, tenían problemas con el pH del champú y tú creaste una fórmula mucho más desarrollada que servía, entonces ya tú sabes cuál es el problema. Tú no le vas a hablar a cualquier mujer, tú le vas a hablar a las mujeres de pelo rubio que tienen condiciones, que tienen la condición de que se cuidan el cabello, porque no todas las mujeres de pelo rubio se cuidan el cabello. Muchas van y compran cualquier champú que consiguen por ahí. Entonces, es eso, es entender de primera mano quién necesita tu producto. ¿Cómo lo investigas? Por lo menos, una cosa que hago yo y que le recomiendo demasiado a las personas que ven mi curso, y en el curso lo digo, le doy las técnicas de cómo vas a hacer esa investigación de mercado. Yo me voy mucho a las redes sociales. Todos los negocios tienen competencia. Vamos a la competencia, analicemos un poco la competencia que ha tenido éxito. Ojo con esto. Bueno, quiere decir que eso, porque sea tu competencia, te vas a ir a fijar en una persona que esté en un nivel menor al tuyo. Vas a irte a las redes sociales. Investiga qué está comentando la gente. Investiga el mensaje que ellos están enviando. Esa puede ser, acuérdate que para conocer a tu cliente, tienes que sentarte a hablar con tu cliente. Si tú sacaste un producto, ya debes tener aunque sea 1, 2 o 3 compradores. Tu familia, los primeros que le compran a uno son familias ya allegados, en algunos casos. Pero siéntate con esa primera persona que te compró el producto, cuéntame, ¿cómo llegaste a mí? ¿Qué hizo que te interesaras en este producto? Y te darás cuenta, cuando ellos empiecen a hablarte de la necesidad, tú vas a empezar a entender por dónde vas a mandar el mensaje. Ese es el punto número 1, identificar a quién le hablamos. El punto número 2, y es aquí donde yo siento que aparte del público tenemos muchísimos errores, así como hizo este guerrero. Él creó
una forma de cómo llegarle a ese ejército sin necesidad de pelear. Lo hacía durante la noche, cuando todo el mundo estaba dormido, atacó de manera muy sublime. Entonces, nosotros, al igual que él en el marketing, tenemos que identificar cómo le vamos a llegar a esas personas. Tu público, ¿dónde está? ¿Qué herramienta vas a utilizar? Ese es el segundo punto más importante. ¿Cómo le llego a mi cliente ideal? Pero es que, Andrea, yo vi que todo el mundo agarra y abre una cuenta de Instagram y empiezan a publicar de su negocio allí. Y yo pienso que si a él le funciona, a mí también. Es un error. Porque si tu público es un público que en la mayoría de los casos está en Facebook o está en Google, no le vas a llegar nunca. ¿Qué tienes que tener Instagram? Sí, lo puedes tener como un portafolio, lo puedes tener como una página de presentación, pero no quiere decir que vas a generar ventas por ahí si tu público no está ahí. Si tu público está en YouTube, alimenta YouTube. Si tu público, ¿y cómo sabes esto? Por los comentarios, por las interacciones, por lo que la gente te dice. Si eres un local comercial, una tienda física, y usted no está en Google, usted está perdiendo el tiempo, por ejemplo. Y no tienes idea cuántos, mira, hace poco llegó a mí un cliente que tiene 5 oficinas de taxes. 5 acá en Texas, en Dallas, entre Dallas, Fort Worth y en todo el Metroplex. 5. Han hecho un trabajo increíble porque son muy buenos, pero no estaban en Google. Cuando yo vi eso, es una empresa que tiene más de 15 años en el mercado. Obviamente, los dueños del negocio son de estas personas que hacen un marketing un poco más tradicional, que no está mal, les funcionó en su momento. Y acuérdense que una de las cosas que a nosotros a veces nos frena es la resistencia al cambio. Pero tenemos que hacerlo. Si nosotros queremos que nuestro negocio evolucione tan rápido como está evolucionando el mercado, tenemos que adaptarnos a esas formas de difundir la información. Tenemos que hacerlo. Entonces, esa persona no estaba en Google. Para mí, de broma, no me dio un infarto. Y le dije, el punto número 1, tienes que estar en Google. Porque, ¿qué pasa? Entender que cualquier persona que esté a, 20 millas a la redoma, coloca impuestos o taxes cerca de mí, y no salgas tú, no existes. Así de simple. Para esa persona no existe, porque tampoco tienen página web, solamente tienen una cuenta de Instagram que la tenían inactiva, yo se las activé, ahora tienen una cuenta de Facebook, ahora tienen Google, pero estaban totalmente ocultos del mundo digital y aún así hacían dinero por la recomendación y el de boca en boca. Obviamente, esto deja mucho que decir porque son personas que están haciendo un trabajo tan bueno que la recomendación les ayuda muchísimo. Pero imagínense ustedes lo que puede lograr esta empresa si se mete en este mundo digital que gracias a Dios y gracias a mí ya lo están haciendo. O sea, pueden duplicar el trabajo que venían haciendo. Lo mismo pasa con ustedes. Tú tienes que identificar qué tipo de negocios tienes. Si es un negocio de servicio, también puedes estar en Google, pero no quiere decir que Google va a ser tu pilar fundamental de tráfico de clientes, pero tienes que estar. ¿Por qué? Porque cuando la gente te busque, debes aparecer en diversas plataformas. También hay algo que no entendemos y es el hecho de la credibilidad. Cuando tú tienes tu perfil en varias plataformas y lo estás alimentando constantemente y hay coherencia en lo que estás haciendo, se genera credibilidad en la persona que te está buscando. Porque digamos que tu público es orientado netamente a Facebook. Tú obviamente inviertes mucho más tiempo en Facebook para captar su atención, pero de repente va y te busca en Instagram para ver si existes, y va, te busca en TikTok, y va, te busca. Entonces, el hecho de que tú estés, no importa la cantidad de seguidores que tenga, da la validación. Ese es el segundo punto, entender a dónde te vas a mostrar de primera mano. Imprime todos tus esfuerzos allí. No dejes de posicionarte en los demás canales, pero obviamente no vas a dar el mismo esfuerzo a todos. Enfócate en aquel que te lleva el tráfico de clientes principalmente. Y lo tercero, para identificar y poder ganar esta batalla, tomando como referencia la analogía del libro que les traje, es cómo les vas a hablar. Fíjense algo, si mi público principalmente es americano, ¿verdad? Y mi producto yo quiero posicionarlo en el mercado americano, yo tengo que entender el lenguaje, que no es cualquier inglés.
porque si el público está en Texas, ellos tienen un argot coloquial o propio de ellos con el cual tú tienes que dirigirte para captar su atención. ¿Cómo les vas a hablar? Ahora, si entiendes a quién le hablas, el cómo va a ser mucho más fácil, obviamente. Si tú te diriges a un público hispano y dices, yo quiero que mi público objetivo, o sea, mi público ideal, perdón, mi cliente ideal es el mexicano. Tú tienes que entender que tienes que hablar de acuerdo a su argot. El mensaje que tú transmitas por estas plataformas debe dirigirse a él propiamente. Porque si no, de lo contrario, pierdes validación. La gente no va a conectar contigo y te va a costar muchísimo. Es por eso, yo esto lo veo mucho en las campañas de Facebook. Crean muy buenos anuncios, saben levantar la campaña, crean unas buenas piezas gráficas, muy buena segmentación y al final me dicen, no, Andrea, pero es que sí, todo esto estuvo perfecto, pero igual la conversión no existió o existió muy baja en relación a la inversión o ves que un costo por clic es súper alto. Es por eso, porque, ok, entendiste qué le pudiese gustar a tu cliente, entendiste dónde estaba el cliente, pero al final no sabes cómo hablarle. Y eso parte de que tu investigación inicial no la hiciste de manera más adecuada. Entonces, fíjate, es fácil. Agarra un papel, siéntate, escribe estos tres puntos principales. ¿A quién le voy a hablar? ¿Dónde me voy a posicionar? ¿Y qué idioma o cómo les voy a hablar? Eso es la estrategia. La estrategia es entender básicamente estos 3 puntos, plasmarlos en un documento y que todo lo que tú hagas en contenido para las redes sociales vaya bajo esa línea. Mira, ayer estaba dando una capacitación para una persona que quería empezar en el mundo de el link de afiliados, el marketing de afiliados, ¿ok? Me dice, me causó un poco de gracia porque la persona me dice, ay, es que yo pagué un curso de una persona que me dijo que yo podía crear bastante contenido con inteligencia artificial, creaba varias cuentas de Instagram, las llenaba de contenido con inteligencia artificial, montaba ese contenido en Meta, creaba una campaña y me iba a Hotmart y vendía cualquier cantidad de productos. Y yo decía, Dios mío, si fuese tan fácil. Ese pana no hace un curso para replicar esa información, porque se la queda y hace mucha plata él. La plata la estás haciendo con el curso que estás vendiendo. ¿Que puedes hacerlo? Capaz y hay pocas personas que han tenido éxito con eso. Pero si no entienden esto de primera mano, todo ese trabajo que hagan no es así. Y se lo expliqué a esa persona el día de ayer. Le dije, mira, para arrancar, así sea marketing de afiliado, que vas a vender el curso de Digital Wellness Academy, que vas a vender cualquier cantidad de cosas, que quieres meterte a vender productos digitales, tú tienes que partir de una estrategia. O sea, ese es tu punto inicial. Y lo que yo siempre les recomiendo es que traten de anclar tu personalidad. Si vas a meterte en el mundo digital, que ya no tienes un negocio establecido, sino que vas a arrancar en este mundo, ancla tu personalidad, lo que tú vives y donde el entorno que te desarrollas para crear ese contenido a nivel de storytelling, de contenido de valor y todo esto. Y de ahí busca qué puedes conectar para vender. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día nosotros ya no vendemos un producto o un servicio. Nosotros primero presentamos la credibilidad hacia la persona, por eso es que hay tanto énfasis en las marcas personales, y luego vendemos. Ya la forma en la que se vendía a nivel comercial, como se hacía hace años atrás, no se está gestando. Fíjense y dense cuenta en los mensajes que mandan las grandes marcas hoy en día a través de las campañas. Antes salía, no sé, McDonald's, salía Coca-Cola ofreciéndote el refresco, el 2x1, el producto, te lo ponían en una mesa, no sé qué. Hoy en día las campañas son mucho más emocionales. Hoy en día te muestran a la familia, te muestran cómo el producto se incorpora en esa emoción que ellos te quieren transmitir, porque quieren que conectes con la marca más allá del producto. Eso
es pilar para que puedan ustedes entender y desarrollar una estrategia de contenido. Bueno, históricamente en Venezuela tenemos un ejemplo, la niña del jamón Plum Rose. Correcto, correcto. Esa propaganda, ese comercial, igual que la de el Posetas Más, la del producto Más, que era Claro. la poseta hablando, marcan una tradición porque dieron con un sentimiento, aunque la de la poseta es más un chiste, pero, Sí. pero igual tú puedes generar la estrategia desde el punto de, digamos, de la comedia, de la educación o de la empatía, que es lo que yo le digo. Al fin y al cabo, siempre buscas de conectar emocionalmente con tu audiencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr para poder tener éxito en todo este mundo digital. Y parte de una muy buena estrategia. Yo quiero que por favor en este programa, primero recuerden suscribirse, darle likes, seguir el canal por favor de Movida Hispana, porque esto está siendo transmitido por Movida Hispana y en todas sus plataformas de Instagram, Facebook, su página web y la cuenta de YouTube. Pero ahora lo que quiero que hagan es que me dejen en los comentarios ¿dónde tienen ustedes dudas acerca de la estrategia de marketing? Para yo poder entonces en programas siguientes, en los siguientes programas, darles respuesta a esas preguntas o también a través del contenido de mis redes sociales. Así que nos vemos en el próximo programa. Por favor, estén muy atentos que vengo a regalarles información muy, muy buena para ustedes.